Tú eres antropólogo, psicólogo y has trabajado en los servicios secretos argentinos durante un tiempo, cosa que mucha gente no sabe. Casi 3 años. ¿Qué hacías allí? ¿A qué te dedicabas? Pues trabajábamos básicamente con psicotrónica, es decir, se me incorporó con el objeto de participar en investigaciones psicotrónicas. Ajá, y llegaste... O sea, manejo de masas por filtración de documentación de otros países. Se consiguió averiguar que habían proyectos realizados, sobre todo en Estados Unidos, de manejo de masas a través de telepatía masiva, pura y dura. En realidad, en el fondo se trata de eso, aunque... Pero con algún dispositivo electrónico, me imagino, de ondas. Sí, lógicamente. Entra la psicotrónica, es en realidad la capacidad psíquica aumentada por medios tecnológicos electrónicos. Y sí, hicimos experimentos realmente terribles. La palabra para definirlo hoy en día terribles, podría decir maravillosos, pero en las manos en que está ese poder actualmente en el mundo, tengo que decir terribles. Es decir, toda la tecnología es una maravilla, renunciar a ella también sería absurdo, pero el problema es en qué manos esté. ¿Puedes contarnos algún desarrollo? ¿Llegaste a hacer alguna máquina de psicotrónica? Sí, un psicotrón es algo relativamente fácil de hacer. Se trata de un dispositivo de biofeedback para que el emisor telepático, es decir, una persona normal, pueda controlar más conscientemente, lógicamente hace falta un entrenamiento, sus propias capacidades, su propia capacidad de visualización, de imaginación, pero lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que tenemos en mente, lo proyectamos a través de nuestra glándula pineal. Eso es la telepatía, que está atrofiada en la gran masa humana, en algunas personas no. Tanto la parte receptora como emisora es potente. Nosotros emitimos en 0,2, 0,4 microvoltios, es muy poca potencia, pero esta radio, que es la glándula pineal, emite en quintillones de hercios. Si eso lo pasamos por un sistema que junto con el biofeedback que permite al emisor estar consciente y regular su propia actividad mental, le agregamos una captación de esa onda a través de unos electrodos y lo llevamos a una onda portadora radial con 10.000 o 20.000 vatios, bueno, podemos psicotronizar, es decir, transmitir telepáticamente a todo un pueblo. Claro, hay que encontrar unos factores de afinidad comunes, es un trabajo bastante complicado. Más fácil es cuando conocemos por lo menos 3 elementos de un individuo, decir... ¿Cuáles son esos 3 elementos? Cualquier cosa que identifique a un individuo. Se puede hacer psicotrónica con un individuo del que solamente conozco, por ejemplo, su documento de identidad, aunque no conozca su cara, pero sé, por ejemplo, su documento de identidad, su profesión y algún rasgo particular, cosa que con esos 3 elementos en mi conciencia no puede existir otra persona ni en la conciencia del... Ya, pero ¿cómo enfocas esa onda, ese pensamiento? Solo pensando en él. Básicamente se trata de ponerse... Pero te apoyas en un elemento electrónico para hacerlo. Sí. El elemento electrónico lo que hace es amplificar la emisión. Ajá, vale. Lo que hace es hacer que esos 2 microvoltios, 0,2 microvoltios, salgan con una intensidad de 10.000 vatios. La onda de radio va a ser una onda portadora, la onda telepática es una onda que va a llegar al sujeto y va a producir su impacto por identidad. Una de las cuestiones fundamentales es que el telépata se identifica, por lo menos en la forma en que nosotros lo hacíamos. No sé, es posible que hayan otras formas, pero nuestros experimentos duraron relativamente poco tiempo porque había que sopesar cuestiones éticas muy importantes. Teníamos miedo de que esto cayera en manos... Finalmente, hoy en día sabemos que está... Pero bueno, estabais trabajando para los servicios secretos de Argentina. Trabajábamos para un equipo militar. Los militares argentinos no quisieron utilizar estas armas. De hecho, nosotros fuimos los primeros en investigarlas y en desarrollarlas, y lo que decidieron los militares argentinos es que estas armas, primero que nada, no se pueden utilizar contra una población porque es una antiética total. A mí me dejó muy satisfecho, no solo por el nivel científico que desarrollamos, que pudimos hacer investigaciones sobre psicotrónicas y el objetivo por el cual me contrataron, a muy alto nivel, sino que además con una alta ética. Finalmente, todos esos informes se llegaron a falsear, se llegaron a destruir de alguna manera,
no se podía decir no hemos hecho nada, porque no, pero se llegaron a alterar a propósito, es decir, se llegó a mentir con respecto a los resultados para que eso no quedara en las manos que sabíamos que iban a quedar posteriormente cuando esas personas no estuvieran en el poder. Bueno, ¿qué conseguisteis, Gabriel? ¿Llegasteis a traspasar telepáticamente pensamientos? Sí, llegamos a producirnos, por ejemplo, abducciones psicotrónicas, es decir, abducciones extraterrestres, es decir, yo llegué a simularlas. A simularlas en otra, o sea, producirlas en otra persona y esa persona soñando concretamente que ha sido abducida, pero con un grado de realidad tal que puede esa persona matar o morir, asegurando que eso es así. Luego, en un momento en que yo debía hacerlo con otro sujeto que se suponía que era el más frío y más... escéptico, esa es la palabra, del grupo, pues resulta que me pillaron a mí de sorpresa y me lo hicieron a mí. Ese fue el objetivo. Y lo produjeron, te consiguieron inocular pensamientos. Y de verdad es que yo me lo creía a tal punto que, a pesar de que yo lo había hecho antes con un compañero, y a pesar de que me estaban mostrando también las pequeñas diferencias que se producen en un libreto de este tipo, porque se prepara todo un libreto, hay toda una preparación, la mente buscaba maneras de justificar, porque en el fondo terminé descubriendo que lo que nosotros estábamos haciendo era tan terrible que era preferible pensar en una posible invasión extraterrestre, era más aceptable emocionalmente, era menos terrible que el darnos cuenta que podemos estar completamente, vamos, como que la Matrix se queda en un poroto. La Matrix de la película no son así las cosas, hay una diferencia entre la ciencia ficción y la ciencia real, pero la ciencia real a veces... tiene factores que te asombran más que la ciencia ficción. Lógicamente tienen una coherencia y una cosa que finalmente se puede además demostrar, comprobar. Y en psicotrónica, que era el objetivo de nuestro trabajo, llegamos a la conclusión de que todas las abducciones, o por lo menos la gran mayoría de las abducciones extraterrestres, son producidas por equipos de de los servicios de inteligencia que tienen la sinarquía, ¿no? Donde la CIA o la FBI... Y todas estas personas que dicen que tienen implantes y tal, que se las han incluso llegado a sacar... No, además yo tuve consultorio psicológico durante casi 6 años y una de las pacientes resultó ser un pariente, por casualidad, resultó ser una pariente, que lo que me permitió afondar un poco más en el asunto. Bueno, ella fue a mi consultorio después de haber ido a no sé cuántos psiquiatras y psicólogos y estaba medio drogada y tal, pero ella seguía sosteniendo que a ella veían por sus ojos y oían por sus oídos. Entonces la vigilaban y, bueno, la habían abducido extraterrestres a través de un amigo, colega, que hacía hipnosis regresivas. Muy bueno, yo lo he hecho alguna vez, pero este era muy bueno. Entonces le pedí ayuda, más el caso que era, y se llegó a la conclusión de que en ese reverie, en Dianética, por ejemplo, y se llama revería esto, llegó a explicar exactamente lo que había ocurrido, que no eran extraterrestres finalmente, sino que luego se le dijeron que eran extraterrestres y luego hicieron con algún dibujo, alguna cosa, pero ella pudo recordar que en realidad la sacaron de su casa unos señores que la llevaron adentro de un camión, no adentro de un plato volador. Entonces pudo recordar una cantidad de cosas que conscientemente no recordaba. Y luego lo importante fue aquí, con unos médicos a los que les confiamos el caso, pues les trajeron de entremedio del parietal, de un punto muy concreto ahí donde pasan algunos nerviositos, pues no soy anatomofisiólogo, no sabía explicarlo más, pero les trajeron algo que... era una plaquita metálica que era, claro, en ese tiempo pues lo que nosotros conocíamos eran los transistores y poco más, estaban recién saliendo los primeros ordenadores, había muy poca electrónica, pero aquello asombró a la gente del Instituto de Diagnósticos porque lo pudieron ver en una lupa y luego en un microscopio, que yo era un aparato, era un circuito y era algo mucho más pequeño. Entonces, ¿tú niegas que pueda haber abducciones de extraterrestres? No. ¿O crees que la mayor parte no lo son? Exacto, yo creo que esos libretos se han basado en alguna realidad. Pero no creo que 42 millones de ciudadanos yanquis que han dicho haber recibido visitas de dormitorio realmente las hayan recibido.